NIA 620. Utilización del trabajo de un experto del auditor. Alcance. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor respecto al trabajo de una persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, y cuando este trabajo es utilizado por el auditor para poder obtener evidencia de auditoría. Es importante agregar que esta NIA no trata de situaciones en las que se utiliza una persona u organización que sea especializada en un área de contabilidad o de auditoría. Asimismo, no trata de situaciones en las que se utiliza una persona u organización que sea un experto de la dirección. Objetivo. El objetivo del auditor es determinar si se utiliza el trabajo de un experto del auditor. Si se llega a utilizar, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines de la auditoría. Definiciones. Experto del auditor. Es una persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría y cuyo trabajo es utilizado por el auditor para poder obtener evidencia de auditoría. Es importante mencionar que el auditor utilizará el trabajo de un experto si este rubro es material o bien incorpora un riesgo de auditoría. La especialización en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría puede incluir especializaciones tales como las siguientes: la valoración de instrumentos financieros complejos, terrenos y edificios, así como maquinarias, joyas, obras de arte y antigüedades. También el cálculo actuarial de pasivos asociados a contratos de seguros, la estimación de reservas de petróleo y gas, la valoración de pasivos medioambientales, la interpretación de contratos, así como el análisis de cuestiones fiscales complejas o inusuales. Especialización. Son las cualificaciones, conocimientos y experiencias en un campo concreto. El auditor deberá de utilizar su juicio profesional en aquellos casos en los que la distinción resulte compleja y se relacione directamente con la contabilidad o con la auditoría. Experto de la dirección. Es una persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría y cuyo trabajo es utilizado para ser parte de la preparación de los estados financieros de la entidad. Para comenzar con los requerimientos de esta norma, el auditor debe determinar si es necesario obtener evidencia de auditoría en un campo que sea diferente a la auditoría y contabilidad, y por tanto si es necesario utilizar un experto de la auditoría. La naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría van a variar dependiendo de las circunstancias de cada encargo. Sin embargo, en general el auditor tomará en cuenta la naturaleza de la cuestión que va a analizar el experto del auditor, las incorrecciones materiales que pudieran estar asociadas a esta cuestión, la significatividad que pueda tener esta cuestión en el contexto de la auditoría, la experiencia que haya tenido el auditor con el experto de auditoría en trabajos anteriores, y además si los procedimientos y políticas de control de calidad serán aplicables también al experto de auditoría. Luego de estos ya acercamientos que tenga el auditor con el experto de auditoría, ya se tiene que formalizar la relación haciendo un acuerdo donde se delimiten muy bien las responsabilidades de cada uno de los dos. Por tanto, se comienza entonces con el momento de realización, la extensión y el objetivo del trabajo del experto de auditoría, también una revelación de las funciones tanto del auditor como del experto del auditor, y por otra parte también la comunicación que va a existir entre ambos, incluyendo un informe si tuviera que expresarlo el experto del auditor. Y por último, deben de aclarar que el experto del auditor va a tener la misma responsabilidad de confidencialidad como el resto del grupo del encargo de auditoría. Luego ya de haber realizado su trabajo el experto de auditoría y haber entregado los informes necesarios al auditor, el auditor evaluará el trabajo realizado por el experto del auditor. Para comenzar, él evaluará la congruencia que tenga ese trabajo con otra evidencia que haya recabado. Por otra parte, si el experto utiliza algún tipo de estimación o algún tipo de hipótesis, debe de investigar la razonabilidad de esa hipótesis y qué tan adecuada fue la aproximación. Y si utiliza algún tipo de dato especial o algún cálculo o alguna fuente de información que sea importante para la estimación que haya realizado el experto de auditoría, deberá de realizar una
investigación para establecer la razonabilidad de la información que se obtuvo y la información que se utilizó para el cálculo de estas estimaciones. Por otra parte, si el auditor determina que el trabajo del experto del auditor no le es útil para el trabajo de auditoría, pues entonces deberá de determinar con el experto del auditor los trabajos adicionales que éste deba hacer para poder recabar la evidencia de auditoría que el auditor necesita, o el auditor realizará trabajos de auditoría adicionales para obtener esta evidencia. Ya para concluir, cuando se esté elaborando el informe de auditoría, en una opinión no modificada, el auditor no mencionará al experto del auditor, al menos que sea indispensable. Aún así, en una opinión modificada, donde la razón por la cual se esté dando esta opinión sea precisamente la cuestión que analizó el experto del auditor, se tendrá que hacer referencia a él. Sin embargo, se debe dejar claro que la responsabilidad del auditor no disminuye con la presencia del experto del auditor dentro del trabajo de auditoría. Hablaremos de la NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Alcance. Trata de las responsabilidades que tenemos ante la formación de la opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. Esta NIA está redactada en el contexto de un conjunto completo de estados financieros con fines generales. Objetivos. Nuestros objetivos serán la formación de una opinión sobre los estados financieros, basada en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida, y la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito en el que también se describan las bases sobre las que se sustenta la opinión. Definiciones. Dentro de las definiciones encontramos estados financieros con fines generales. Son los estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines generales. El marco de información con fines generales es el marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios. Este puede ser un marco de información de imagen fiel o un marco de cumplimiento. Opinión no modificada o favorable. Es la opinión emitida por nosotros como auditores cuando concluimos que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera. Para efectos de esta norma, los estados financieros se entienden como un conjunto completo de estados financieros con sus notas explicativas. Requerimientos. Formación de la opinión sobre los estados financieros. Nos formaremos una opinión si y solo si los estados financieros fueron preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Con este fin, vamos a concluir si hemos obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Tipo de opinión. A efectos de esta norma solamente se puede emitir una opinión no modificada, y esto se dará cuando concluyamos que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Si los estados financieros fueron preparados de conformidad con los requerimientos de un marco de imagen fiel y estos no logran la presentación fiel, esto se deberá discutir con la dirección. Cuando los estados financieros sean preparados de conformidad con un marco de cumplimiento, no es necesario que se evalúe si estos logran la presentación fiel. Informe de auditoría. El informe de auditoría será por escrito. Esto abarca tanto el informe emitido por un soporte de papel como por un soporte de un medio electrónico. En esta ocasión vamos a ver la estructura de un informe de auditoría conforme a las NIAs, en el cual vamos a encontrar un título. El informe de auditoría conlleva un título que indica con claridad que se trata de un informe de un auditor independiente. Esto manifiesta que el auditor ha cumplido con todos sus requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia. También vamos a encontrar el destinatario. En el informe de auditoría normalmente se dirige a las personas para las que se preparó la información. A menudo son para los accionistas o a los responsables del gobierno de la entidad.
Opinión del auditor. Es la primera sección dentro del informe de auditoría y tendrá como título Opinión. La sección de la opinión incluirá la identificación de la entidad, la manifestación de los estados financieros que han sido auditados, la identificación del título de cada uno de los estados financieros. Asimismo, indicará sobre las notas explicativas como las políticas significativas, el periodo que cubre cada uno de los estados financieros y la conclusión de la opinión, que en este caso puede ser una opinión modificada o no modificada. El informe de auditoría incluirá, después de la sección Opinión del auditor, el título Fundamento de la opinión. Este párrafo manifiesta que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las NIAs. Se hace referencia sobre la responsabilidad del auditor de conformidad con las NIAs. También se adjuntará una manifestación del auditor que ha aplicado y cumplido con los requerimientos de ética. Asimismo, se manifestará la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada para la opinión del auditor. Empresa en funcionamiento. En esta sección se expresará si existe o no una incertidumbre sobre la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en funcionamiento. Esto se puede tratar más a fondo en la NIA 570. Cuestiones clave de la auditoría. En esta sección se describe las cuestiones claves de la auditoría. Las cuestiones significativas son tratadas más a detalle en la NIA 701. Otra información. La sección de otra información será más tratada a detalle en la NIA 720. Ahora vamos a entrar a la sección de la responsabilidad en la relación con los estados financieros. En el informe de auditoría se incluirá la sección titulada Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros. En esta sección se describe la responsabilidad de la dirección con relación a la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable y el control interno para la preparación de los estados financieros libres de incorrección material debido a fraude o error y la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento. Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Dentro de esta sección del informe de la auditoría se incluirán los objetivos del auditor en obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debido a fraude o error y emitirá un informe de auditoría que contenga una opinión del auditor. Otras responsabilidades. Si en la auditoría de los estados financieros el auditor cumple con otras responsabilidades, además de las responsabilidades establecidas en la NIA, estas otras responsabilidades de información se deberán de tratar por separado dentro del informe y se dará a titular Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. Nombre del socio del encargo. El nombre del socio del encargo se incluirá dentro del informe de la auditoría. Indicar el nombre del socio del encargo de la auditoría en el informe tiene como finalidad proporcionar más transparencia a los usuarios y una mejor confiabilidad. Firma de auditor. El auditor puede firmar en nombre de la firma de auditoría, en nombre propio o en nombre de ambos. En algunos casos las disposiciones legales o reglamentarias permiten el uso de la firma electrónica. Con esto el auditor puede plasmar su firma electrónica dentro del informe de la auditoría. Dirección del auditor. El informe de la auditoría debe incluir el lugar donde el auditor ejerce. Y por último vamos a tener la fecha del informe de la auditoría. La fecha del informe de la auditoría no será antes a la fecha en la que el auditor haya obtenido evidencia suficiente y adecuada, en la que ha basado su opinión sobre los estados financieros. Esto le indica al usuario que el auditor ha considerado los efectos de los hechos y las transacciones hasta dicha fecha. La responsabilidad del auditor con relación a los hechos posteriores a la fecha en que se informa serán tratados ampliamente en la NIA 560.